¿Seguro que sabes qué es realmente un lenguaje? Lo usamos todo el tiempo, todos, sin excepción. Para entender mejor todo lo que esto implica, debemos ponernos serios e intentar entender en profundidad qué significa el lenguaje. Bien, un lenguaje no es más que un recurso que usamos para comunicarnos, y para esto podemos usar diferentes símbolos, gestos, palabras o lo que sea necesario para expresar nuestras ideas, pensamientos u opiniones. Claro que para que esto haga sentido, los lenguajes deben estar sujetos a reglas de gramática o sintaxis, como cuando aprendemos un idioma como el inglés, francés o el que sea. Pero también existen otras formas de comunicarnos. Si abstraemos un poco el concepto, podemos entender el lenguaje como las matemáticas, la música o el lenguaje corporal. Pero quizás te preguntes, ¿y en qué mundo estas cosas son un lenguaje? Veamos algunos ejemplos. Hay una frase que dice, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Bastante profundo, ¿no lo crees? Pues verás, en la naturaleza se manifiestan muchos patrones que con nuestro limitado lenguaje no podemos describir, pero podemos intentar hacerlo usando las matemáticas. Hablando de la música, podemos considerarla un lenguaje porque utiliza una estructura como el ritmo, la melodía y la armonía, que para comunicar significados y emociones de manera no verbal, al igual que el lenguaje verbal, que utiliza letras y alfabetos. Pero también podemos considerar como lenguaje al lenguaje corporal, porque es una forma de comunicación que en este caso utiliza los gestos, las expresiones, movimientos corporales que ya sea de forma consciente o inconsciente transmiten información, sin necesidad de palabras. Ahora mismo quizás estés tipo, hey, tranquilo, solo te pregunté la hora. Lo sé, en esta ocasión no pretendo ser muy técnico o complicado, pero ya que en este canal hablamos de programación, vamos a hacer eso mismo, pero buscando en internet, la realidad es que ya hay muchos canales que hablan de eso. Y mejor, aquí te recomiendo un video bastante interesante y también el resumen en esta pizarra que está bastante interesante y completo. Lenguajes existen un montón. Y aquí no vamos a responder esas cuestiones de cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar o ¿es HTML un lenguaje de programación? Y no existe una respuesta única. Y no nos vamos a meter a ese debate, que ya hay mucho de eso en internet. Bien, ya cubierto esa parte, te voy a contar un poco sobre mi camino aprendiendo a programar y de cierta forma cómo es que me he ido topando con diferentes lenguajes y diferentes paradigmas. Recuerdo mi primera clase de programación. Nos enseñaron unos símbolos muy extraños, los cuales casi que no les veía sentido. Tenían formas de rectángulos, cuadrados y demás figuras geométricas. En realidad esas eran estructuras condicionales, iterativas y secuenciales. En ese momento no era consciente de lo que sucedía, pero me enfrentaba a la programación estructurada. Un tipo de programación tradicional que la mayoría de los lenguajes populares soportan y con el cual todos empezamos a programar. Más adelante aprendí otro tipo de programación que era la programación modular para descomponer el código y tenerlo en módulos. Luego, la programación orientada a objetos, un paradigma enfocado en abstraer entidades del mundo real al código. Y así iba aprendiendo otros lenguajes y paradigmas de programación, como la programación dinámica, la programación lógica, funcional y muchas más. La verdad es que en su momento no entendía mucho, por no decir no entendía nada. Recuerdo que una vez, cuando estaba enganchadísimo a la recursividad, una técnica de programación que nos ayudaba a resolver problemas mediante funciones que se llamaban a sí mismas. Era bastante extraño, pero interesante. Y cuando cursé la materia de base de datos, donde se maneja SQL, un lenguaje que nos ayuda a hacer consultas a las bases de datos, me propuse aplicar esa técnica maravillosa y recursiva para hacer mis propias consultas. Pero cuando estaba intentándolo, se sentía muy raro. Era como si quisiera encajar una pieza de rompecabezas donde no era. Y aunque al final sí lo logré, hacerlo era extraño, muy extraño. Y a lo que quiero llegar es que tanto en la vida real como en el mundo de la programación hay diferentes lenguajes y paradigmas, y cada uno tiene un propósito.
así como los idiomas, las matemáticas, la música o cualquier lenguaje de programación es un recurso para poder comunicar y así también solucionar problemas, que es lo más importante. Y ahí lo tienes, lenguajes y lenguajes de programación. Bueno, si tienes dudas o comentarios, no dudes en dejarlo en los comentarios. También no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si es que no lo estás. Y bueno, antes de irnos, que todavía no nos vamos, hay algunas cosas que tengo que comunicar. Bien, repasando la pregunta de la semana anterior que decía, ¿aplicas mecanografía al escribir en el teclado? Y aunque tengamos solamente 39 votos, porque tampoco... hay mucha gente que sí sabe qué es, pero lo practica bastante poco. Es una habilidad, como bien lo decía, un poco infravalorada, pero bueno, vamos a practicar, que ahí también te dejé algunas herramientas y también había hecho un video que va a estar por algún lado. Entonces, ahí lo tienes. Ahora, la pregunta de la semana es... respóndelo en la sección de la comunidad. Y bueno, ahí lo tienes, espero te haya gustado el video y por aquí te voy a dejar un par de videos y un enlace que estoy seguro que te va a interesar. Eso es todo, nos vemos en el futuro. Chau, chau.